Bien, el tema que vamos a ver son las actividades humanas en los ecosistemas. Entonces, es todo lo que hace el ser humano en el ecosistema, cómo destruye el ecosistema, porque el ser humano muy poco ayuda al ecosistema, así que presta atención al video. Parece me compartí el sonido. Contribuyendo al calentamiento global del planeta, sobre todo por acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Las repercusiones de este fenómeno probablemente se acentuarán en el futuro. Como ya se ha señalado, el cambio climático es una característica natural de la Tierra, pero antes sus efectos se podían asimilar, porque los ecosistemas emigraban desplazándose en latitud o altitud a medida que cambiaba el clima. Como ahora el ser humano se ha apropiado en gran parte del suelo, en muchos casos los ecosistemas naturales o seminaturales no tienen ningún sitio al que emigrar. La contaminación del medio ambiente por herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, vertidos industriales y residuos de la actividad humana es uno de los fenómenos más perniciosos para el medio ambiente. Los contaminantes son en muchos casos invisibles y los efectos de la contaminación atmosférica y del agua pueden no ser inmediatamente evidentes, aunque resultan devastadores a largo plazo. Las consecuencias de la lluvia ácida para los ecosistemas de agua dulce y forestales de gran parte de Europa septentrional y central es un fenómeno que ilustra este apartado. La sobreexplotación es una de estas actividades humanas que ocurre cuando se extraen individuos de una población o se utilizan los ecosistemas a una tasa mayor a la de regeneración natural. La regeneración puede darse solamente por eventos reproductivos, en poblaciones cerradas o a través de la reproducción y la llegada de individuos de otras poblaciones, lo que influye directamente sobre la dinámica poblacional, ya que la introducción de nuevos genotipos aumenta la resistencia y la velocidad de recuperación de las poblaciones. La sobreexplotación es un factor significativo en la disminución poblacional y extinción de especies, y frecuentemente opera en sinergia con otros disturbios, tales como la pérdida o fragmentación de hábitats. El hombre ha sido responsable deliberado o accidental de la alteración de la área de distribución de un enorme número de especies animales y vegetales. Esto no solo incluye los animales domésticos y las plantas cultivadas, sino también parásitos como ratas, ratones y numerosos insectos y hongos. Las especies naturalizadas pueden ejercer una influencia devastadora sobre los ecosistemas naturales por medio de sus actividades de depredación y competencia, sobre todo en islas en las que hay especies naturales que han evolucionado aisladas. Así, la introducción de zorros, conejos, sapos, gatos monteses y hasta búfalos han devastado muchos ecosistemas de Australia. Plantas como el arbusto sudamericano del género Lantana han invadido el bosque natural en muchas islas tropicales y subtropicales y han provocado alteraciones graves en estos ecosistemas. El jacinto acuático africano también ha perturbado de forma similar los ecosistemas de agua dulce de muchos lugares cálidos del mundo. En el litoral mediterráneo, la introducción accidental de la alga marina Caulerpa taxifolia está provocando la desaparición de las ricas y productivas comunidades de fanerógamas marinas, las praderas de Posidonia. La influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o transformación. La tala a matarrasa, el corte de todos los árboles de una extensión de bosque, destruye, como es lógico, el ecosistema forestal. También la explotación selectiva de madera altera el ecosistema. Lo mismo ocurre con la desecación de humedales que se ha llevado a cabo de forma sistemática para ganar tierra de cultivo o eliminar las fuentes de enfermedades, y cuyo mayor exponente es la desecación del mar de Aral por el aprovechamiento del agua de sus tributarios. La fragmentación o división en pequeñas manchas de lo que era un ecosistema continuo puede alterar fenómenos ecológicos e impedir que las parcelas supervivientes continúen funcionando como antes de la fragmentación. Bien, el ser humano, en vez de aportar a la naturaleza, lo que hace es que la perjudica. Entonces, hay mucho efecto del humano en los ecosistemas. Vamos a ver los efectos que causa. En la página 109 dice, nuestra especie afecta las condiciones ambientales. Imagina por un momento cómo era el lugar donde vivías antes de la formación de tu comunidad, o sea, de antes donde tú estás, ¿qué había ahí? Por lo menos aquí, cuando mis abuelos empezaron a vivir, de aquí donde yo vivo, dice que estas eran las únicas casas y todo lo demás era monte, o sea, selva, monte, como le quiera decir. O sea, que había animales. De un tiempo para acá, ya eso no existe. Bien,
sea que toda esa hábitat la destruyó el ser humano para fragmentar y crear viviendas por necesidad. Bien. Entonces, dice, si resides en el interior, seguramente hay cultivo donde antes había vegetación nativa. Si habitas en la ciudad, verás pavimento donde había un suelo fértil. Bien, es verdad, la gente del interior, hay gente del interior que no corta ni tala sus árboles porque ellos viven en el interior. Entonces hay gente que cultiva, pero para cultivar tiene que cortar árboles o de la selva o del monte donde él estaba para poder cultivar. O sea que sea como sea, es un daño a la naturaleza. La única diferencia es que no es un daño tan grande porque él cultiva alimento, igual esa planta produce oxígeno y ayuda al medio ambiente. Pero usted no. Usted cuando va a vivir, usted compra una casa y esa casa destruyeron una cantidad exagerada de árboles para hacer esa barriada. ¿Y usted qué aporta? No aporta nada porque si no cultiva árboles, no aporta nada. Si usted tiene árboles o algo, no hay problema. Usted ayudó y contribuyó en su parte, pero igual no es suficiente reemplazar un árbol por 100 o 200 que tumbaron donde usted estaba. Bien. El aumento de la población ha llevado al ser humano a ocupar terrenos para la vivienda o para cultivar sus alimentos. Además, se utilizan fertilizantes que optimizan la producción de la agricultura. Todo lo que usted come o compra en el supermercado, lo que es legumbres, aunque le hace bien a su cuerpo, a la larga también le va a hacer daño, porque la gente utiliza herbicidas y fertilizantes que son dañinos para el suelo. El herbicida es para matar los bichos, las plagas. Entonces imagínense que rociara baigón sobre su lechuga y luego se la comen. Eso es lo que ocurre. Bien, ellos agarran y echan herbicidas sobre todo ese poco de frutas y verduras y legumbres para evitar que los bichos le hagan daño, pero a la larga ellos lo cultivan igual y se lo dan a usted y usted se lo come. Igual se está comiendo el herbicida. Bien. Algunos ejemplos de la intervención humana en la productividad de un ecosistema son la lluvia ácida, la eutrofización, la deforestación y la fragmentación de hábitat. Eso lo subraya. Esos son algunos de los efectos que causa el ser humano sobre el ecosistema. Bien, la lluvia ácida antes no había tanta lluvia ácida, ahora hay mucha lluvia ácida, por eso que usted ve que en el carro de su papá las gotitas, aunque él lo lave, no se le quita. Esas gotas son lluvia ácida, eso no se quita con agua y con jabón. Bien, ¿eso a qué se debe? Antes cuando llovía no había ese nivel de lluvia, la lluvia no estaba ácida. ¿Por qué? Porque no había tanta contaminación, ahora hay mucha contaminación. Dice que la lluvia ácida es un tipo de precipitado que forma la lluvia o nieve que se origina cuando gases contaminantes se combina con el agua y se produce una lluvia más ácida de lo normal. Subraye eso. La lluvia se encuentra normalmente en torno a un pH de 5.6, 5 o 6, mientras que la lluvia ácida puede alcanzar un pH de 4 o 6, 4.6. Es decir, sí, cuando llueve normal, usted no le arde ni le pica la piel cuando llueve si se moja. ¿Qué pasa? Al nivel que va pasando el tiempo, la lluvia va a llegar a un punto en que va a ser ácida y le va a hacer daño a la piel del ser humano. Cuando usted sienta que la gota le cae, le va a arder la piel. Ahorita mismo no lo es. Ahorita mismo usted no va a ver la lluvia ácida reflejada en objetos. Si usted deja el carro fuera y llueve, se ve reflejada en el vidrio, que aunque lo lave, no sale ese vidrio a menos que lo pula. Se ve reflejado en madera, si es a la madera afuera y le cae lluvia, la madera sí se daña cuando le cae lluvia, pero no se pone amarilla. Ahora cuando llueve la madera se va poniendo amarilla y se va corroyendo más rápido a causa de la lluvia ácida. Algunos de los gases contaminantes responsables de la lluvia ácida son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, relacionados con uso de los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Todo lo que usan las fábricas, todo lo que utiliza su carro, lo que utilizan las plantas eléctricas, todo eso es combustible fósil. A la larga eso va al medio ambiente y hace daño. Como los derivados del petróleo que se utilizan en actividades industriales o en los automóviles. Estos gases se convierten en ácido nítrico y ácido sulfúrico. Bien, eso lo subraya. Respectivamente cuando se combinan con el vapor de agua en la atmósfera. Ambas sustancias son muy ácidas. Dice, la lluvia ácida, 2 puntos. Se acidifican los suelos y la hace inadecuada para el cultivo. Reduce la cantidad de microorganismos descomponedores que dificulta el retorno de nutrientes y suelo y afecta la vida de otros organismos. Acidifica mares, ríos y lagos.
afecta a muchos seres vivos, allí habitan. ¿Qué ocurre? Cuando llueve, usted sabe que cuando llueve en el interior o en la montaña, el agua cae en un río, en un lago o en el mar. ¿Qué ocurre? Si la lluvia ácida llega a ser más ácida, va a llegar al punto en que va a dañar el ecosistema acuático y no va a haber ni un pez ahí y usted tampoco se va a poder bañar ahí a causa de la lluvia ácida. Porque si usted entra, se va a quemar la piel, igual los animales se van a morir porque no pueden vivir ahí. Bien. Debilita los árboles, lo que hace más susceptibles las plagas y las enfermedades y aumenta su mortalidad. Afecta la fachada de los edificios y la cultura de patrimonios culturales. Por eso usted ve que todos los años su papá le dice, hay que pintar la casa. No, que vamos a pintar la casa, no, porque a la larga la pintura que se hace no está hecha para aguantar lluvia ácida. La pintura está hecha ¿para qué? Para que la casa se vea bien, no sé qué, y se quede ahí y proteja la casa. Pero la lluvia ácida corroe todo ese tipo de pintura y usted tiene que pintar todos los años. Ahora es que están creando pinturas protectoras para el techo, protectoras para los exteriores, pero antes no, antes nada más era pintura y pintura era pintura. Bien. Ahí los 4 puntos, los 5 puntos que acabo de leer. Profe, antes no había pintura de agua, ahora sí hay pintura que se quita con agua. Siempre había pintura de agua. Pintura de agua, cuando me trata de decir es que resista al agua, ahora sí hay pintura que resista al agua. Esa, profe, esa. Ahora sí. Subraye los puntos que están en rojo, subraye 3 puntos. Bien. Ahora sí, como dice Yair, hay pinturas que resisten el agua. Antes no había. Antes nada más era pintura. Pintura ya. Con esa pintura nada más había pintura de aceite o pintura de agua. Ya. La que usted se podía quitar con el agua, la otra tiene que quitarse con agua rasa. Ahora hay diferentes tipos de pinturas. Página 109. El aumento del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural indispensable que ya permite que la temperatura del planeta se adapte para la vida. ¿Qué ocurre? Ustedes vieron el video de antes, la muchacha dijo que el efecto invernadero era algo normal. Sí, es algo normal. El ser humano lo que hizo fue aumentar el efecto invernadero, aceleró el proceso. La Tierra no está preparada para acelerar ese proceso. Ella misma hace su efecto invernadero porque la temperatura de la Tierra tiene que tener cierto grado de, ¿cómo le digo? Mantenerse a cierta temperatura. Es como su cuerpo. Su cuerpo sabe cuando usted tiene fiebre. La Tierra ahorita mismo tiene fiebre. Nosotros somos el virus que está causando que la Tierra tenga fiebre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Porque la Tierra tiene que mantenerse en una temperatura que ella sabe que puede manejar. Bien, ahí dice que debe mantenerse a 18 grados. ¿Qué ocurre? Es como usted, su temperatura corporal es 36, 35. Cuando pase los 36, que está en 37, todavía la gente, bueno. Pero cuando pasa más allá, usted tiene fiebre, está enfermo. La Tierra le pasa lo mismo. Ella tenía su temperatura normal, cuando el ser humano empezó a habitarla, su temperatura empezó a subir, por lo tanto ella se enfermó. Y eso es lo que causa el calentamiento global. Él dice, sin él, la temperatura de la superficie de la Tierra sería menos 18 grados Celsius. O sea, el efecto invernadero está para que la Tierra no entre en una era del hielo. ¿Bien? Para eso está el efecto invernadero. Ella mantiene caliente la Tierra para que no entre una era del hielo y no pueda vivir nada en ella. Dice, los gases del efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, entre otros, evitan que la radiación solar que es reflejada de la superficie terrestre vuelva al espacio. Bien, entonces, esta es retenida en la atmósfera en forma de calor y produce un efecto similar al observado en un invernadero. Bien. Las emisiones de gases de efecto invernadero comienzan a incrementar a partir de la revolución industrial. Eso fue en la época del siglo XVIII, siglo XIX. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Momento en el cual el uso del combustible fósil, principalmente el carbón, se intensificó. ¿Qué ocurre? Cuando empezó a desarrollarse los automóviles, las fábricas, empezó a usarse el carbón, empezamos a contaminar cada vez más el ambiente. Y eso fue en el siglo XVIII.
Ahora estamos en el siglo XXI, eso fue hace 3 siglos, o sea, hace más de 3000 años. Digo, perdón. Sí, hace más de 3000 años porque cada siglo es 1000 años. 300. Digo, cada siglo son 100 años, hace 300 años atrás, perdón. Ahora imagínese eso, que eso fue como si fue en el siglo XVIII, estamos en el 2000, eso fue como en el 1700 y algo, por ahí. Y ya pasaron 300 años. Imagínense ahora cómo está la Tierra está mucho peor, muchísimo peor. Entonces, el efecto invernadero ha aumentado. Ahí en la parte de la página 109, ahí se ve la concentración del dióxido de carbono. Bien, ahí se ve los años, en 1700 hacia arriba empezó a aumentar. Y la variación de la temperatura media del planeta en el último milenio, o sea, en los últimos 1000 años, del año 1000 al año 2000, ha ido en aumento. La temperatura en vez de disminuir. Todo lo que causa el calentamiento global es que como si los polos se derriten, todo se va a inundar, se inunda todo. Bien, se inunda todo. Entonces, algo muy importante es que si el mundo no para el calentamiento global o no lo disminuye y se inundan los polos, van a desaparecer muchos lugares. Por lo menos todo lo que esté en la costa pegado al mar va a desaparecer. Porque el mar lo va a tapar, ¿no? Venecia, esta ciudad de Japón, que es una isla, puede desaparecer. Bien, entonces eso puede ocurrir a causa del calentamiento global. Vamos a ver la eutrofización. La eutrofización es un aumento de nutrientes en el agua y produce incremento incontrolado de la biomasa de microorganismos especialmente fotosintéticos. Eso lo subrayo. Bien. Sé que la eutrofización produce un aumento acelerado de la biomasa generada por los organismos fotosintéticos y modifica considerablemente la disponibilidad de la luz y de oxígeno en el ecosistema diario. ¿Qué significa eso? Usted ha visto los ríos que usted dice que está contaminado y no se pueden bañar porque ahí se ve como verde, así tiene como limo, tan negros. Esa es eutrofización. ¿Eso qué hace? Eso no permite que haya oxígeno en el agua y por lo tanto no pueden vivir peces. O sea que todo se muere y eso no sirve. Bien. Dice que si bien la eutrofización es un lento proceso natural, la adición por parte del ser humano de fertilizante, detergente y el vertido directo de materia orgánica ha acelerado enormemente el proceso. La eutrofización es algo que ocurre naturalmente igual que el calentamiento global. ¿Qué hizo el ser humano? Aceleró el proceso de nuevo. Cuando la gente agarra y tira basura al río, su pupú, se va para allá, para el río, porque no coge otro lado, se va para el río. Todo lo que usted hace cuando jala la cadena. ¿Qué más? La gente que va y tira ya la refrigeradora y todo eso a los ríos y después se quejan de por qué se inundan las casas. Entonces eso acelera la eutrofización, haciendo que no vivan animales o peces o ese río o esa quebrada no sea potable o no esté apta para tomar el agua o para agarrar agua ahí para volverla potable. Profesor, Dígame. pero eso que usted dijo, o sea, pero las heces no se van al tanque cístico. Ajá. ¿Qué pasa? Sus heces se van al tanque séptico porque usted vive en una barriada. ¿Bien? ¿Y qué ocurre después que el tanque séptico se llena? Hay que vaciarlo. ¿Y a dónde lo echa? No sé, profe. No lo pueden echar Varias un pozo. opciones. Profe, no lo pueden echar un pozo o algo así. Profe, Al mar. cuando llueve mi papá puso arriba del techo para que el agua pase una tubería Ajá. para que llene el tanque. Está bien, pero lo que pasa es lo siguiente. Hay un tanque séptico. El tanque séptico se llena. Cuando ellos tienen que sacar ese tanque séptico que lo limpian, eso que botan o va a una de dos cosas. O tiene que ir a una planta de tratamiento para que esa agua la puedan sacar potable o más o menos potable para poder tirarla al mar, porque de todas maneras va a llegar al mar. O ellos buscan otro método de ver cómo se deshacen de eso. Pero la mayoría de las veces el agua va directo al mar. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso tiene que llevar un proceso de tratamiento. Antes no había ese proceso de tratamiento.
El agua iba directo y sucio, por eso que la bahía de Panamá olía horrible, porque todo lo que el panameño botaba caía en la bahía. Ahora no, ahora hay algo que se llama el saneamiento de la bahía, o sea que hay una planta de tratamiento que trata las aguas antes de que vayan al mar, por eso que ya no huele feo, porque el agua sale más o menos pura. Profe, eso se llama purificación. Bien, saneamiento, purificación, como le quiera decir, es un proceso que se hace ahora, antes no se hacía, antes usted caminaba en los años 90 o en los 2000, 2002, 2003 y la bahía estaba de onda, olía a pupú, porque esa agua estaba sucia, no servía. Bien, los pescadores pescaban un poco más allá de la bahía, valga la redundancia, ¿no? Se iban más lejos y allá era donde pescaban. Ahora es que la bahía está limpia porque empezó el tratamiento, el saneamiento de la bahía, no sé qué, y el agua está más limpia. Pero ahí la gente, por eso que ahora se habla de que quieren hacer una playa, pero antes no podía, porque esa agua estaba bien sucia, ahora ya no. Profe, Dígame. una vez mi hermano Profe, no ir más para la playa. dice él, no sé si es verdad, que vio un delfín en la bahía. ¿Que se bañó en la bahía? No, que él me contó dije, que en, por Amador y de Ajá. lejos se vio un delfín. Sí, porque el agua está más limpia. En Panamá llega mucho delfín y muchas ballenas. La ballena jorobada pasa por Panamá obligatoriamente cada vez que va a tener hijos. Y la gente los ve. Pero eso pasa porque está limpia. Pero antes no ocurría eso, no había ni peces. Ahora usted va al Cosway y usted ve los peces ahí mismo, lo ve ahí cerquita. Antes veía, antes no había nada. No había absolutamente nada porque estaba feo. Ahora, Una fuerte Profe. corriente de tipo listo. Profe, yo quiero ver un delfín, profe. vaya a ¿Dónde? buscar el toro. Vaya Toro, profe. No, profe, mejor veo una, ¿cómo se llama eso? Déjeme viendo acá los pescaditos. Vaya a Está buscar muy el lejos. toro. Él lo ve ahí de cerquita y los toca. Profe, ya se acaba la clase. Profe, en Sí, Taboga ya hay. voy. Profe, en Taboga hay. También. En aguas de poca ajá, ya le dije que eso afecta a los ríos, ¿no? Dice que hay dos fenómenos que llevan a su vez a un drástico descenso de la disponibilidad de oxígeno, lo que provoca la desaparición de toda vida acuática. Así disminuyen los índices de esta productividad de ecosistema acuático. Dice que el siguiente esquema resume los pasos del proceso de eutroficación. Tiene que subrayar esos pasos, tiene que aprendérselos de memoria, no, pero sí leerlos para que más o menos lo pueda decir con sus palabras. Bien. Eso es importante. La deforestación es un efecto provocado generalmente por la actividad humana como producto de la urbanización. En este proceso se destruye en parte de la cobertura forestal, lo que disminuye la productividad primaria de una zona urbanizada. Eso lo subrayo. Bien, ¿qué ocurre? La deforestación la hacen siempre. No, que hay que construir una barriada. Hay que destruir tantas hectáreas de bosque para construir una barriada. No, que vamos a hacer un edificio. Hay que destruir tanta cantidad de bosque para hacer ese edificio. No, que vamos a hacer un resort. Hay que destruir o sea que la deforestación siempre hay. Bien. Y lo malo de la deforestación es que nos estamos matando a nosotros mismos porque los árboles son los que le dan aire a usted. Si no hay aire, si no hay... Profe, mi mamá tiene un pocotón de plantas. Bien, usted no respira, se muere. Sí, profe, y papá también atrás del patio. Tiene que poco Bien. de un jardín. Sí, Sí, profe, está mi mamá bien. también tiene un Usted jardín, puede profe. tener un jardín. Yo tengo un jardín. Pero imagínese que de aquí a unos años usted nada más pueda vivir en su casa porque tiene jardín ahí. Ese es el único árbol que hay. Todo el mundo tendría que vivir encerrado, o sea, cuarentena por siempre. Porque nadie va a poder irse, porque si va a la ciudad y no hay árboles, no hay oxígeno, se muere. Es como si se bajara de una nave espacial a la luna sin casco. No hay oxígeno, se muere. ¿Ya? Y eso puede ocurrir porque usted simplemente, como el ser humano tiene la tendencia de crecer, sigue teniendo hijos, ¿qué ocurre? Hay que buscar dónde vivir porque ni un hijo se va a quedar a vivir toda la vida con su mamá. Él quiere irse, tener su familia y tener su casa. ¿Y qué tiene que tener su casa? Y que tiene que haber barriadas, tiene que haber lugar donde vivir. Por ende, destruyen y hacen eso. Dígame, Samuel. Los otros planetas si los otros planetas si tenían árboles, nosotros podríamos vivir en ellos.
Imagínense que nunca hubieran hecho casas. ¿Cómo vivía la gente antes? Vivía en cuevas, hacía chozas, como vive la gente en África. En cueva, profe. ¿Y qué ocurre? Eso no destruye el ambiente porque usted hace la choza así, un par de palitos y ya, pero eso no destruye el ambiente porque usted no toca los otros árboles. Las chozas están ahí mismo, pero por separado. En cambio, usted para construir toda una barriada tiene que pelar una montaña. O sea que tiene que llevarse un pocotón de árboles. Bien. Pocotón, profe, y lo tienen que después replantar en yo no sé dónde. Bien, vamos a quedar hasta aquí, pues.